Kurosawa parece reflexionar, así que se disculpa con Adachi por considerar quedarse tan repentinamente, comentando que se irá a un hotel. En ese momento, Adachi, aún sosteniendo el maletín de Kurosawa, estornuda violentamente, pues seguían parados fuera del departamento. Kurosawa apresura a Adachi para que entre a su departamento y no se exponga más al frío, conduciéndolo directamente hacia su cama, con intención de ayudarlo a recostarse. Sin embargo, pierden el equilibrio, por lo que Kurosawa queda demasiado inclinado sobre Adachi, quien solo lo observa, escuchando cada pensamiento. Kurosawa estaba extremadamente nervioso por la cercanía entre ellos, siendo perfectamente consciente de que están solos. Incluso considera que Adachi se ve digno de sus fantasías, con los ojos llorosos y la piel ruborizada, aunque todo esto era debido al resfriado. Y tras una breve lucha mental, donde Kurosawa pone bajo control sus deseos más ilógicos, finalmente le dice a Adachi que aproveche de dormir. Adachi, que se enteró de todo lo que pasaba por la cabeza de Kurosawa, se siente francamente impresionado. Era difícil creer que aquello estuviese en su mente mientras se comportaba de manera calmada en el exterior. A la mañana siguiente, Adachi despierta sintiéndose mucho mejor y encuentra a Kurosawa dormido junto a su cama. Y ya que él estaba recostado sobre sus mantas, podía ver su expresión pacífica. Adachi entonces piensa en lo mucho que debe gustarle, como para haberse quedado así solo para cuidarle. Y recordando una de las fantasías que vio en la mente de Kurosawa, se decide a despertarlo imitando una de sus frases. Kurosawa, despierta, ya es de día, dice Adachi, esperando alguna reacción nerviosa de su parte, mientras agrega que no será su culpa si se le contagia el resfriado. Pero Kurosawa, atrapando la mano de Adachi, responde que no le importa. En su mente, dice que no le importaría si es Adachi quien lo hace. Un instante después, tira de la mano de Adachi, haciendo que se incline peligrosamente en su dirección. Adachi terminó sufriendo las consecuencias de su pequeño juego, quedando completamente sobresaltado. Después, los vemos a ambos ir en el tren camino al trabajo. Como es habitual, el vagón va repleto. Kurosawa termina atrapando a Adachi, que era empujado en medio de la masa de personas. Entonces, él le dice que debe ser difícil viajar así todos los días. Y en un nuevo movimiento del vagón, Adachi termina contra una de las puertas, mientras que Kurosawa intentaba dejarle algo de espacio. Aún así, con la apretada cercanía, Adachi escucha sus pensamientos. Cosas como: «Qué guapo es, parecemos una pareja», y lo nervioso que le ponía. De hecho, Kurosawa casi agradecía por el tren repleto de gente. Aunque, al final, se siente un poco culpable, porque sabe que Adachi se recuperaba del resfriado. Adachi no puede evitar reírse, porque de nuevo, era sorprendente que no lo reflejara en su cara, pero la verdad, en comparación a la ola de pensamientos negativos que solía escuchar, los de Kurosawa eran un alivio. Kurosawa, curioso, quiere saber de qué se ríe Adachi, pero él responde que no es nada, antes de agregar que su voz le parecía muy agradable. Kurosawa, aturdido, solo lo mira con los ojos bien abiertos, entonces Adachi agrega que pronto bajarán, así que se separan un poco más para estar atentos. Kurosawa se arregla la corbata nerviosamente, y entonces notamos que desde la distancia, Rokaku los había estado mirando, con expresión dudosa. El día en la oficina transcurre con normalidad, hasta la noche. Adachi, que ayudaba a Fujisaki con un proyector en una sala de reuniones, finaliza sus labores y va a buscar sus cosas para marcharse. Sin embargo, en el camino, ve que Kurosawa le esperaba. Incluso las mujeres que pasaban cerca llegan a decir que deseaban que él las estuviese esperando a ellas. Kurosawa se ve entretenido, buscando en su celular recetas ligeras para ir planeando la cena de esa noche. Adachi se da cuenta en ese momento de que ahora regresarían juntos y, alejándose un poco, finge no ver a Kurosawa para tomarse unos momentos. La idea de volver a casa estando solas con él le ponía muy nervioso. Sentía que necesitaba tiempo para pensar las cosas. En ese momento aparece Rokaku, sobresaltando un poco a Adachi. Rokaku animadamente menciona que le vio esa mañana en el tren con Kurosawa, comentando que parecen buenos amigos. Kurosawa entonces aparece también, confirmándolo, y diciendo orgullosamente que son tan buenos amigos que Adachi le dejaba quedarse en su casa. Rokaku dice que sonaba divertido y que le gustaría poder hacer algo así también. Kurosawa, que estaba a punto de decir que Adachi se estaba recuperando de su resfriado, se queda de piedra cuando es el propio Adachi quien termina invitando a Rokaku a su casa. De ese modo, terminan reunidos los tres, preparando takoyaki mientras beben y conversan. Adachi elogia los que Rokaku prepara, así que Kurosawa no tarda en ofrecerse a hacer la siguiente ronda, deslumbrando a los otros dos con el delicioso sabor. Y justo cuando Adachi creía que Kurosawa había superado los celos hacia Rokaku, escucha sus pensamientos en el momento que Kurosawa le pasaba una cerveza. ¿Cómo era siquiera posible que él creyera que Rokaku pretendía conquistarlo con la comida? Adachi francamente lo encuentra un poco ridículo. Después, Rokaku propone un juego, haciendo uno de los takoyakis con salsa extra picante.
se supone que quedaría para ser comido al azar por Adachi o Kurosawa, para hacer las cosas más entretenidas. Y aunque Adachi en un principio consideró en ayudar a Kurosawa, al leer en su mente que no toleraba las cosas picantes, al final desiste de salvarlo, porque lo escucha pensar lo mucho que desea ver la expresión llorosa de Adachi por comer picante. Adachi solo lo mira sufrir poco después, pensando que se lo merece por querer pasarse de listo. Y mientras Kurosawa se duerme por un rato, Rokaku y Adachi se encargan de limpiar, volviendo a poner todo en orden mientras conversan. En ese momento, Adachi se entera que Rokaku solía ser bastante popular en la preparatoria. Sin embargo, a medida que avanza la conversación, descubre que actualmente Rokaku había abandonado el baile, pese a tener talento, porque consideraba que debía actuar como un adulto y dejar ese gusto atrás. Adachi al final lo anima a retomar aquel hobby, diciendo que debería aprovechar su talento. Rokaku, motivado por sus palabras, se decide a contactar a un compañero de sus antiguos grupos de baile, y rato más tarde, Rokaku también se duerme apoyado sobre una mesa. Mientras tanto, Adachi se ocupa de lavar los platos, pero entonces Kurosawa aparece para ofrecerle ayuda. Así que Adachi le comenta sobre la plática que tuvo con Rokaku, admirando que llegase a participar en torneos de baile, y mencionando que, personalmente, nunca llegó a hacer nada como eso. También dice que, aunque en un principio pensaba que Rokaku solo buscaba ser llamativo, ahora que lo conocía, le parecía incluso un poco lindo. En ese momento Kurosawa reacciona, mostrando una expresión mucho más seria, mientras acorralaba a Adachi entre su cuerpo y el lavaplatos. Adachi llama a Kurosawa un tanto inseguro por su repentina actitud, pero puede escuchar que en su mente Kurosawa se siente celoso y frustrado. No quería oír cómo Adachi decía maravillas de Rokaku, mientras que a él jamás lo había elogiado de esa manera. Adachi se mantiene bastante tranquilo, pues sabe que Kurosawa solo está exagerando. Sin embargo, cuando siente el fuerte agarre de Kurosawa en su muñeca, finalmente reacciona, girándose para hacer que él se distancie, y buscando calmar la tensión del momento, le recuerda que ha bebido demasiado. Kurosawa por su parte pregunta ¿qué era lo que él había querido decirle la noche que apareció su hermana? Adachi llegó a creer que él no lo habría notado. Sin embargo, lo cierto es que había querido corresponder sus sentimientos. Pero ahora que lo consideraba con la mente fría, Kurosawa no sabía que él leía sus pensamientos. ¿Cómo iba a explicárselo? Justo en ese momento, Rokaku entró a la cocina, todavía medio dormido y pidiendo agua. Después de eso, se dan cuenta que los trenes ya han dejado de pasar a esa hora, así que no les queda más remedio que organizarse para que los tres logren acomodarse y dormir. El problema es que solo hay un futón, y luego de debatirse internamente, habiendo leído los pensamientos de Kurosawa, que solo le ponían más nervioso, Adachi decide dormir solo para no contagiar a ninguno de los otros dos con las supuestas secuelas de su resfriado. De ese modo, Kurosawa y Rokaku terminan durmiendo juntos en una improvisada cama de mantas. En medio de la noche, Adachi llega a tocar su muñeca, donde Kurosawa lo había sostenido. Inevitablemente recuerda su fuerza, lo que le hace ser más consciente de él como un hombre. Al día siguiente, en la oficina, Fujisaki le pide ayuda a Adachi con unos documentos, y mientras la mujer se inclina cerca de Adachi, él piensa en lo linda que es ella. También nota que siempre huele bien, y sin proponérselo, alcanza a oír sus pensamientos, sorprendiéndose al oír, Adachi me encanta. Cuando Fujisaki se aleja, Adachi la mira, todavía muy confundido, sin notar que Kurosawa los observaba. Pero en realidad, lo que sucedió es que Fujisaki pensaba, Kurosawa debe querer mucho a Adachi, me encanta, porque ella se había dado cuenta de que él los miraba. Y eso la emocionaba, sobre todo porque imaginaba a Kurosawa dándole un buen castigo a Adachi. Además, ahora estaba mucho más ilusionada, porque sospechaba que ellos dos estaban viviendo juntos. En resumen, Fujisaki era una completa fanática de las historias entre chicos. Por otro lado, Adachi sigue pensando en lo que creyó escuchar, así que, para comprobarlo, de nuevo se acerca al puesto de Fujisaki para tocar su hombro. Entonces, escucha lo siguiente: Adachi es mi tipo ideal, pero lo que no escucha es que el resto de ese pensamiento era: Adachi es mi tipo ideal de pareja para Kurosawa. Entonces, Adachi se da una oportunidad más, todavía dudando de si aquello era real. De esa manera, toca la mano de Fujisaki al entregarle unos documentos. En la mente de ella, elogiaba la apariencia de Adachi, y él queda incrédulo. La cuestión es que Fujisaki pensaba que su apariencia era perfecta para imprimir una figura en 3D. Además, seguía fantaseando completamente loca con ver a Adachi haciendo cosas con Kurosawa. Kurosawa, que todo ese tiempo los había estado mirando, solo luce desanimado. Al final, Adachi iba a encerrarse al baño, tratando de asimilar su nuevo descubrimiento. Se sentía muy nervioso, como cuando escuchaba los pensamientos de Kurosawa. Es en ese instante que reflexiona la situación. Tal vez había confundido la alegría de gustarle a alguien con amor. Era algo que nunca antes había experimentado y ahora estaba mucho más confundido.
Mientras caminan de regreso a casa, Kurosawa intenta conversar con Adachi, pero él está tan inmerso en sus pensamientos que avanza sin poner atención. Incluso, casi cruza la calle con el semáforo en rojo. Por suerte, Kurosawa lo ataja rápidamente, asustado. Adachi se lo agradece, y en ese momento, Kurosawa toma su mano con una expresión muy seria, dudando un poco antes de decirle, «Te quiero». Kurosawa le confiesa que le gustaba, más que como un amigo o solo como un compañero de trabajo. Siempre había deseado ser el único capaz de ver cuán atractivo era el sonreír, o ese lado encantador de ser torpe pero sincero. Además, le revela que se empezó a sentir atraído a él desde aquella noche en el parque, cuando Adachi se quedó a cuidarlo. Fue un momento realmente importante para él, porque era la primera vez que alguien realmente lo veía y se interesaba en él más allá de su apariencia. Kurosawa finalmente se disculpa, soltando la mano de Adachi. Entiende que ha sido demasiado repentino, así que decide darle su espacio y volver a su propia casa. Adachi, que solo lo miraba, aún sin saber cómo reaccionar, piensa que debería ir tras él, debería detenerlo, pero todavía está lleno de dudas, sin poder identificar si lo que siente es solo gratitud, cariño o amor. En ese punto, solo se ve perdido, sin saber qué hacer.